¿Qué haces cuando el hombre que te marcó como suya te mira a los ojos y dice que tu hijo no merece vivir? Recuerdo el frío de esa noche. No el frío del invierno que me rodeaba, sino el hielo que atravesó mi pecho cuando vi sus ojos dorados, los mismos que alguna vez me prometieron protección. Brillar con desprecio absoluto. Tenía a mi bebé contra mi pecho. Su pequeño corazón latía tan rápido que podía sentirlo a través de las mantas. Mis pies sangraban sobre la nieve, y detrás de mí, las antorchas de su manada se acercaban como estrellas cazadoras. Corrí hasta que mis piernas no respondieron, hasta que el bosque se volvió una mancha oscura, hasta que caí, y entonces lo vi, un lobo blanco, enorme, con ojos de plata que no reflejaban piedad ni crueldad, solo silencio. No sé por qué no me mató esa noche. Los lobos solitarios no protegen a desconocidos, mucho menos a omegas fugitivas con bebés que llevan la marca real en la piel. Pero él lo hizo. Me llevó a un lugar donde el fuego ardía bajo, donde las paredes de madera olían a cedro viejo y soledad. No me hizo preguntas. No exigió respuestas. Solo dejó un cuenco de agua caliente junto a mí y desapareció en la oscuridad del bosque. Cuando desperté al día siguiente, encontré una nota tallada en un trozo de corteza. Si vienen por ti, pelearé, pero después me dirás la verdad. Mis manos no dejaron de temblar durante horas. Pero volvamos al principio, al día en que todo comenzó a romperse, 3 meses antes de esa noche en la nieve, 3 meses antes de que mi mundo se convirtiera en una huida interminable, cuando todavía creía que el destino era algo hermoso, cuando todavía pensaba que ser la compañera destinada del rey Alfa significaba protección, hogar, familia. Qué ingenua fui. Esta es la historia de cómo huí del hombre más poderoso del reino. De cómo un lobo blanco, sin manada ni nombre entre los suyos, se convirtió en la única barrera entre mi hijo y la muerte. De cómo el vínculo que me ataba a un alfa cruel se rompió bajo la luna roja. Y de cómo descubrí que el verdadero amor no se marca en la piel, se construye en el silencio, en las noches oscuras, en las decisiones que nadie más haría. Siéntate. Esto va a doler antes de sanar, pero te prometo que al final entenderás por qué algunos vínculos deben romperse para que otros puedan nacer. La historia comienza aquí. 3 meses antes de la noche en la nieve, yo era otra persona. Me llamaban Lena, la afortunada, la omega elegida por el destino para ser la compañera del rey Alfa Dominic. En mi aldea, las mujeres me miraban con envidia mal disimulada. Los hombres bajaban la cabeza cuando pasaba. Mi madre lloraba de orgullo cada noche. Nadie preguntó si yo quería ir. El día que los emisarios reales llegaron, venían con carruajes dorados y estandartes que ondeaban como promesas. Trajeron sedas, joyas y un contrato sellado con sangre ancestral. Mi padre lo firmó sin leerlo completo. Mi madre empacó mis cosas en silencio. Yo tenía 19 años y nunca había salido de mi pueblo. El palacio del rey Alfa se alzaba en el norte, donde las montañas tocaban el cielo y los bosques eran tan densos que la luz del sol apenas llegaba al suelo. Era hermoso de una manera terrible. Torres de piedra negra, ventanas como ojos vacíos, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Dominic me esperaba en el salón del trono. Era todo lo que los rumores prometían. Alto, de hombros anchos, con ojos dorados que brillaban con el poder de la sangre real. Su aroma era abrumador, pino salvaje, tierra mojada, algo antiguo y peligroso. Mi cuerpo de omega respondió antes de que mi mente pudiera procesarlo. Sentí como mis rodillas temblaban. Él sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Así que tú eres la que la luna me destinó, dijo, con una voz que retumbaba en las paredes de piedra, pequeña, frágil. Pero el vínculo no miente. Me acerqué como me habían enseñado. Cabeza baja, pasos cortos, manos entrelazadas, cada movimiento calculado para mostrar sumisión, cada respiración medida para no ofender. Cuando llegué frente a él, extendió una mano y tocó mi barbilla. Sus dedos eran fríos. «Mírame», ordenó. Levanté la vista, y por un momento, solo un destello. Creí ver algo parecido a la curiosidad en sus ojos, pero desapareció tan rápido como llegó. «Servirás a tu propósito», dijo. «Nos uniremos bajo la luna llena. Darás herederos a la manada.
y aprenderás a no hablar a menos que se te pregunte. No hubo declaración de amor, no hubo cortejo, solo expectativas. Esa noche me llevaron a una habitación en la torre este. Era lujosa, tapices de terciopelo, una cama con dosel, ventanas que daban al bosque infinito, pero las puertas no tenían manijas por dentro. Una sirvienta omega, mayor que yo, trajo agua caliente y ropa limpia. «Bienvenida, señorita», murmuró, sin mirarme a los ojos. «Si necesita algo, toque la campana, pero, si me permite un consejo, dime», susurré. Ella dudó. Sus manos temblaron sobre la jarra de agua. «No contradiga al rey Alfa. Nunca, ni siquiera en privado. Y si escucha gritos por la noche, no salga de su habitación». Se fue antes de que pudiera preguntar más. Los días siguientes fueron una preparación constante. Me enseñaron a caminar como una reina, a hablar solo cuando era apropiado, a bajar la mirada ante los alfas de la corte, a sonreír aunque todo dentro de mí gritara que algo estaba mal. Dominic apenas me dirigía la palabra. Aparecía en las cenas formales. Me presentaba ante los ancianos del consejo, y luego desaparecía hacia las salas del palacio donde yo no tenía permitido ir. Pero las noches eran peores. Escuchaba los gritos que la sirvienta había mencionado, voces de mujeres suplicando, puertas que se cerraban con violencia, y a veces, cuando el viento soplaba en cierta dirección, olía sangre. La luna llena llegó demasiado rápido. La ceremonia de apareamiento fue pública. Cientos de lobos de la manada se reunieron bajo el cielo abierto. Yo vestía blanco, como era tradición. Dominic llevaba las pieles de sus ancestros sobre los hombros. Un anciano de barba plateada recitó las palabras antiguas, palabras sobre destino, sangre y vínculo eterno. Cuando llegó el momento de la marca, Dominic me tomó del brazo con fuerza suficiente para dejar moretones. Me hizo inclinar la cabeza, exponiendo mi cuello. «Esto dolerá», dijo, sin rastro de compasión. Y dolió. Sus colmillos atravesaron mi piel como cuchillos ardientes. Sentí cómo su esencia se filtraba en mi sangre, cómo el vínculo se cerraba como cadenas invisibles. Mi cuerpo se arqueó. Un grito murió en mi garganta. La manada aulló en celebración. Pero cuando Dominic se apartó y vi sus ojos, no había satisfacción. Solo algo parecido al desprecio. «Ya eres mía», dijo. «No lo olvides». Esa noche en la habitación nupcial me dejó sola. No hubo ternura, no hubo consumación. Solo el peso de una marca que ardía en mi cuello y la certeza de que había cometido el error más grande de mi vida. Me senté en el borde de la cama, tocando la herida fresca. La sangre manchaba mis dedos. Mi reflejo en el espejo mostraba a una desconocida, una omega marcada, atada a un alfa que no la quería. Y en ese silencio absoluto, con la luna llena brillando afuera como testigo indiferente, tomé una decisión. No sé cuándo exactamente. No sé si fue esa noche o las que siguieron, pero algo dentro de mí se rompió. Y cuando te rompes de cierta manera, ya no puedes volver a ser la misma. 3 meses después, huiría con un bebé en brazos, pero esa noche solo podía llorar en silencio, preguntándome si el destino era una bendición o una maldición disfrazada. Los días en el palacio se convirtieron en una rutina de silencios calculados. Dominic me ignoraba la mayor parte del tiempo. Aparecía en las cenas formales, donde yo debía sentarme a su derecha con la espalda recta y una sonrisa vacía. Los alfas del consejo me observaban como si fuera un jarrón decorativo, valioso solo por su función, no por su contenido. Aprendí a leer las sombras del palacio, la forma en que las sirvientas omega bajaban la voz cuando pasaba cerca, cómo los guardias intercambiaban miradas tensas antes de abrir ciertas puertas, el modo en que el silencio se volvía más pesado en las noches de luna nueva, cuando Dominic desaparecía hacia las mazmorras bajo el ala oeste. Nadie hablaba de lo que sucedía allí abajo, pero todos lo sabían. Pasaron 6 semanas desde la ceremonia de apareamiento cuando descubrí que estaba embarazada. Lo supe antes de que cualquier sanadora me lo confirmara. Mi cuerpo omega reconoció el cambio. Un aroma diferente en mi piel, una sensibilidad nueva, un instinto protector que surgía de la nada. Toqué mi vientre todavía plano y sentí terror absoluto.
porque llevar al heredero de Dominic significaba quedarme atrapada para siempre. La sanadora real, una mujer de rostro severo llamada Mira, confirmó mis sospechas 3 días después. Me revisó en silencio, sus manos frías y eficientes. Cuando terminó, asintió una vez. Está embarazada, mi señora. Aproximadamente 6 semanas. El rey Alfa estará complacido. No lo estaba. Cuando le dieron la noticia, Dominic me miró con la misma expresión que tendría al inspeccionar ganado. Se acercó, tomó mi barbilla con dedos duros y estudió mi rostro como si buscara alguna señal de engaño. ¿Es mío?, preguntó. La pregunta me golpeó como una bofetada. Sentí cómo el vínculo entre nosotros pulsaba con su desconfianza, como alambres de púas en mi pecho. Por supuesto, susurré, porque no había otra respuesta posible. Él soltó mi barbilla con desprecio. Será mejor que lo sea, porque si descubro que me has traicionado... Dejó la amenaza suspendida en el aire, más aterradora por lo que no decía. Los herederos bastardos no tienen lugar en mi linaje. Se fue sin decir más. Esa noche, sola en mi habitación, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Toqué la marca en mi cuello, que ya había cicatrizado pero aún dolía cuando llovía, y sentí como el vínculo me ahogaba. No era amor, era posesión. Una cadena invisible que me ataba a un hombre que nunca me vería como algo más que un útero con patas. Pero el bebé era diferente. Incluso entonces, tan pequeño que apenas existía, lo sentía. Una presencia diminuta pero real, y algo dentro de mí, algo que Dominic no había logrado romper, despertó con una claridad feroz. Este niño no crecería en este palacio de sombras. Las semanas siguientes fueron extrañas. Dominic ordenó que me vigilaran constantemente. Guardias apostados fuera de mi habitación, sirvientas que informaban cada movimiento, salidas al jardín solo con escolta, como si fuera una prisionera valiosa en lugar de una compañera. Y entonces comenzaron los rumores. Escuché fragmentos de conversaciones entre los guardias, palabras susurradas en los pasillos cuando creían que nadie escuchaba. El rey Alfa busca algo. Una profecía antigua sobre sangre mezclada. Dicen que el heredero tendrá poder que él no puede controlar. Una noche, la sirvienta que me había advertido en mi primera noche, su nombre era Elara, entró a mi habitación con una bandeja de té, pero sus manos temblaban más de lo normal. Cerró la puerta con cuidado. Me miró directamente por primera vez. «Tiene que irse», susurró. Me quedé paralizada. ¿Qué? El rey Alfa no quiere un heredero. Nunca lo ha querido. Su voz era apenas audible. Solo necesitaba que quedara embarazada para cumplir con las apariencias ante el consejo. Pero escuché a los consejeros hablar. «Van a...» Se detuvo, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Van a qué?» Mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía. «Van a tomar al bebé cuando nazca. Lo usarán en algún ritual. Algo sobre poder ancestral y sangre de Omega marcada. Yo no entiendo todo, pero...» Tragó saliva. He visto lo que hacen en las mazmorras. He escuchado los gritos. Si se queda aquí, ni usted ni su hijo sobrevivirán. El mundo se inclinó. Sentí como la habitación giraba. Mi mano voló instintivamente a mi vientre, protegiéndolo de una amenaza que aún no tenía forma, pero que ya era real. «¿Por qué me dices esto?», pregunté. Elara bajó la mirada. «Porque yo también tuve un bebé una vez. Y no pude salvarlo». No dijo más. Dejó la bandeja y salió, dejándome sola con una verdad que no podía ignorar. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana, observando el bosque interminable que se extendía más allá de los muros del palacio. La luna creciente brillaba entre las nubes, y por primera vez desde que había llegado a este lugar, no sentí solo miedo, sentí algo más peligroso. Determinación. Comencé a planear. Ropa abrigada escondida bajo el colchón. Un cuchillo pequeño robado de la cocina. Un mapa que tracé de memoria después de semanas de observar las rutas de los guardias. Cada noche, un paso más cerca de la libertad. Dominic nunca sospechó. ¿Por qué lo haría? Yo era la Omega perfecta, silenciosa, obediente, invisible. Pero las sombras del palacio me habían enseñado algo que él nunca entendería. Los invisibles siempre están observando. Y cuando llegó la noche de luna nueva, cuando los guardias estaban más ocupados custodiando las mazmorras, cuando Dominic estaba distraído con sus rituales oscuros, salí, no por la puerta principal,
por un pasaje de servicio que el ara me había mostrado días antes, a través de las cocinas vacías, por el muro norte donde las piedras estaban sueltas. Llevaba solo una mochila, el cuchil. El bosque me tragó en segundos. Los árboles eran gigantes oscuros. El suelo estaba cubierto de agujas de pino y nieve temprana. No tenía idea de hacia dónde ir. Solo sabía que debía alejarme. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que las luces del palacio se convirtieron en estrellas distantes. Y entonces escuché los aullidos. La manada de Dominic había descubierto mi ausencia. La cacería había comenzado. ¡Mu! El bosque de noche era un laberinto de sombras y susurros. Corrí sin rumbo, guiándome solo por el instinto. Las ramas me arañaban la cara. Las raíces intentaban atrapar mis pies. Detrás de mí, los aullidos de la manada se multiplicaban como ecos de pesadilla. Ellos eran más rápidos, más fuertes. Conocían estos territorios mejor que yo, pero yo tenía algo que ellos no: desesperación absoluta. Cada vez que tropezaba, me levantaba. Cada vez que mis piernas suplicaban detenerse, pensaba en el bebé, en lo que Dominic haría si me encontraba, en los gritos que había escuchado desde las mazmorras. No podía parar. La nieve comenzó a caer, copos pequeños al principio, luego más gruesos, hasta que el mundo se convirtió en un manto blanco que borraba mis huellas. Tal vez eso me salvaría, tal vez la tormenta me daría una oportunidad, o tal vez solo retrasaría lo inevitable. No sé cuánto tiempo corrí. 1 hora, 2. El tiempo dejó de tener sentido. Solo existía el siguiente árbol, el siguiente paso, la siguiente bocanada de aire helado. Y entonces mis piernas cedieron. Caí de rodillas en la nieve. Mi visión se nubló. El mundo giró en ángulos imposibles. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondió. El frío me envolvió como una mortaja. No aquí, pensé desesperadamente. No así. Toqué mi vientre con manos temblorosas. Lo siento, susurré. Lo siento mucho. Los aullidos sonaban más cerca ahora. Podía oler su esencia en el viento. Tierra mojada, ira, determinación de cazadores. Cerré los ojos, y entonces escuché algo diferente. No era un aullido, era algo más profundo, un rugido bajo que vibraba en el suelo mismo. Abrí los ojos justo a tiempo para ver una sombra enorme materializarse entre los árboles. Un lobo, pero no como los de la manada de Dominic. Este era más grande. Su pelaje era blanco puro, casi luminoso contra la oscuridad del bosque. Sus ojos eran plata líquida. Me quedé paralizada, no por miedo, sino por la imposibilidad de lo que veía. Los lobos blancos eran leyenda. Nacían una vez cada 100 años, marcados por la luna misma. Se decía que no pertenecían a ninguna manada, que caminaban solos, que eran tanto protectores como presagios. El lobo blanco me observó con una intensidad que me atravesó. Detrás de mí, los aullidos de la manada de Dominic se detuvieron abruptamente. Escuché gruñidos confundidos, pasos que retrocedían. Y entonces, un aullido diferente, uno de advertencia, de reconocimiento, de miedo. El lobo blanco no se movió. Solo se quedó allí, plantado entre ellos y yo como una barrera viviente. Los segundos se estiraron como siglos, y entonces, tan repentinamente como habían llegado, los cazadores de Dominic se retiraron. Sus aullidos se desvanecieron en la distancia. El bosque volvió a sumirse en silencio. El lobo blanco me miró una vez más. Sus ojos de plata parecían leer cada secreto que llevaba. Y luego, sin ningún sonido, se acercó. Yo debería haber tenido miedo. Debería haber gritado. Pero algo en su presencia era diferente. No había amenaza en su mirada. Solo evaluación. Se detuvo a pocos pasos de distancia. Inclinó la cabeza. Y en ese gesto simple, entendí. Sígueme. No sé cómo lo supe. No hubo palabras. Pero el mensaje era claro. Con las últimas fuerzas que me quedaban, me puse de pie. Mis piernas temblaban tanto que apenas podían sostenerme. Pero di un paso. Y luego otro. El lobo blanco comenzó a caminar, manteniéndose siempre a una distancia prudente. No demasiado cerca para asustarme, no demasiado lejos para perderlo. Caminamos durante lo que pareció una eternidad. La tormenta arreciaba.
Mis pies dejaron de sentir el frío, lo cual sabía que era mala señal. Todo en mí gritaba por descanso. Pero el lobo seguía adelante, y yo lo seguía a él. Finalmente, cuando creí que me desmayaría de nuevo, vi luz entre los árboles. Una cabaña. Era pequeña, hecha de troncos oscuros y piedra. Humo salía de una chimenea. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar un resplandor cálido que parecía imposiblemente acogedor. El lobo blanco se detuvo frente a la entrada. Me miró una última vez. Y luego, ante mis ojos, su forma comenzó a cambiar. Los huesos crujieron. La piel se movió. El pelaje se replegó. En segundos, donde había estado el lobo, ahora había un hombre, alto, de hombros anchos y músculos marcados por años de supervivencia. Su cabello era blanco como su forma lupina, largo hasta los hombros. Tenía cicatrices que atravesaban su torso desnudo, viejas batallas grabadas en la piel. Y sus ojos seguían siendo de plata. Me estudió con la misma intensidad que había tenido en su forma de lobo. «Entra», dijo. Su voz era grave, áspera por el desuso, pero no cruel. «Antes de que mueras congelada en mi puerta». No fue una invitación cálida, fue una orden práctica. Subí los 2 escalones de madera. Mis piernas finalmente cedieron. Caí hacia adelante. Él me atrapó antes de que golpeara el suelo. Sus manos eran cálidas, firmes. Me alzó como si no pesara nada y me llevó dentro. Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fue el olor de cedro, fuego de leña y algo salvaje, pero no amenazante. Una esencia que no se parecía en nada a la de Dominic. Cuando desperté, estaba en una cama estrecha junto a una chimenea crepitante. Tenía mantas gruesas sobre mí. Alguien había limpiado la sangre de mis pies y vendado las heridas. Mi ropa húmeda había sido reemplazada por una camisa enorme que olía a bosque. La cabaña era espartana. Paredes de madera desnuda, una mesa simple, estanterías con libros viejos. No había decoraciones. No había señales de familia. Solo lo esencial para sobrevivir. El hombre, el lobo blanco, estaba sentado cerca de la ventana, observando el bosque con ojos vigilantes. Ahora llevaba pantalones oscuros y una camisa abierta. Su cabello blanco caía suelto sobre sus hombros. Debió sentir que desperté porque habló sin mirarme. «Tienes suerte de estar viva. 10 minutos más y te habría encontrado muerta». Hizo una pausa. «O lo que es peor, ellos te habrían encontrado primero». Mi voz salió ronca. «¿Por qué me ayudaste?» Finalmente se giró hacia mí. Sus ojos de plata me estudiaron con una intensidad incómoda. «Todavía estoy decidiendo si fue un error», dijo. «Pero vi la marca en tu cuello. Vi el terror en tus ojos. Y olí». Su mandíbula se tensó. Olí al bebé. Instintivamente, mi mano voló a mi vientre. Nadie persigue a una omega embarazada por el bosque de noche a menos que sea algo serio. Se cruzó de brazos. «Así que vas a decirme exactamente de quién huyes. ¿Y por qué debería arriesgar mi pellejo por una desconocida?» Su tono no admitía evasivas. Tragué saliva. Y comencé a hablar. Le conté todo. Kael escuchó sin interrumpir. Le conté sobre la ceremonia forzada, sobre la marca que me ataba a un hombre que me despreciaba, sobre el embarazo y los susurros del ritual, sobre el ara y su advertencia, sobre la huida y la cacería. Cada palabra salía más fácil que la anterior, como si hubiera estado esperando meses para contarle esto a alguien que realmente escuchara. Cuando terminé, el silencio en la cabaña era denso. Kael no se movió durante largos segundos. Sus ojos de plata estudiaban el fuego como si las respuestas estuvieran escritas en las llamas. «Dominic», dijo finalmente, y su voz llevaba un peso que no había estado ahí antes. «El rey Alfa del Norte, el que mató a su propio padre para tomar el trono hace 5 años». Sentí un escalofrío. No sabía eso. Nadie habla de ello abiertamente. Pero los que vivimos fuera de las manadas principales, escuchamos cosas. Se giró hacia mí. Es poderoso, despiadado y obsesionado con el poder ancestral. Si dice que planea usar a tu hijo en un ritual, lo hará. Por eso huí, susurré. Y por eso él no se detendrá. Kael se levantó, acercándose a la ventana. Un rey alfa no puede permitir que una omega marcada lo desafíe públicamente.
Es una cuestión de autoridad. Si deja que te vayas, otros pensarán que es débil. Entonces, ¿me entregarás? La pregunta salió más calmada de lo que me sentía. Me miró por encima del hombro. Algo parecido a la sorpresa cruzó su rostro. Si quisiera entregarte, ya lo habría hecho. Hizo una pausa. Pero necesitas entender algo. Esconderte aquí te compra tiempo. Nada más. Eventualmente te encontrará. Y cuando lo haga, yo también pagaré el precio por haberte protegido. Entonces déjame ir. No tienes que... ¿Ir a dónde? Su voz era firme pero no cruel. Estás embarazada, herida, sin recursos. ¿Cuánto crees que durarías sola en el bosque de invierno? No tenía respuesta para eso. Kyle suspiró. Puedes quedarte, por ahora. Pero si vienen por ti, necesito saber que no seré yo quien cargue con tu muerte en la conciencia. Era la oferta más honesta que alguien me había hecho en meses. Gracias, murmuré. Asintió una vez y salió de la cabaña sin decir más. Los días siguientes fueron extraños pero tranquilos. Kyle no era cálido ni acogedor, pero tampoco cruel. Me traía comida, carne de caza, pan negro, té de hierbas amargas que decía eran buenas para el bebé. Se aseguraba de que el fuego nunca se apagara. Revisaba mis heridas con manos eficientes pero impersonales. Hablaba poco, y cuando lo hacía, era solo lo necesario. Come más. El bebé necesita fuerza. No salgas de la cabaña sin mí. Hay trampas en el bosque. Si escuchas aullidos, escóndete en el sótano. Hay una trampilla bajo la alfombra. Yo obedecía. No porque él me lo ordenara, sino porque tenía razón en todo. A veces lo observaba desde la ventana mientras entrenaba afuera. Su forma de moverse era diferente a la de los alfas de la corte de Dominic. Ellos eran pura fuerza bruta, dominación física. Kyle era precisión, control. Cada movimiento tenía propósito. Una tarde, mientras él cortaba leña, me atreví a preguntar, ¿por qué vives solo? Dejó el hacha clavada en el tronco. Me miró con esos ojos de plata que parecían ver demasiado. Porque las manadas son prisiones con otro nombre. No elaboró más, pero entendí. Había algo en su tono, una amargura vieja, cicatrizada pero no sanada, que me decía que había sufrido tanto como yo. Pasaron 6 días de paz relativa. Y entonces llegó el cazador. Era media tarde cuando Kyle se tensó. Yo estaba sentada junto al fuego, remendando una de las camisas que él me había prestado. De pronto, lo vi levantarse con una rigidez que no había visto antes. «Quédate aquí», ordenó, su voz baja pero firme. «No hagas ruido. No salgas pase lo que pase». «¿Qué sucede? Alguien viene». Ya estaba en la puerta. «Y no viene solo». Desapareció afuera antes de que pudiera responder. Me quedé paralizada, con la aguja todavía en la mano. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Escuché voces amortiguadas. Pasos. El crujido de la nieve bajo botas pesadas. Y entonces, una voz que me heló hasta los huesos. «Saludos, Lobo Blanco. He venido en nombre del rey Alfa Dominic. Víctor, el comandante de la guardia personal de Dominic. El hombre que ejecutaba las órdenes más oscuras del rey sin pestañear. Lo había visto una vez en el palacio, observando una ejecución pública con la misma expresión que otros usarían para mirar el clima. Me acerqué a la ventana con cuidado, manteniéndome oculta detrás de la cortina. Víctor estaba rodeado por 6 guardias, todos alfas fuertes con armaduras de cuero y armas al cinto. Él mismo era imponente, alto, de hombros anchos, con una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo. Su presencia irradiaba autoridad militar. Kyle estaba frente a ellos, solo, con los brazos cruzados. No parecía intimidado. «No tengo tratos con el rey Alfa», dijo Kyle, su voz llevándose en el aire frío. «Ni con su manada. No vengo a negociar». Víctor sacó un pergamino enrollado. «Vengo a informar. Una omega marcada por el rey ha huido con un heredero real no nacido. Es considerada fugitiva y enemiga de la corona. Cualquiera que la esconda será considerado traidor. Y eso me concierne porque tus huellas de lobo fueron encontradas cerca de donde la manada perdió su rastro». Víctor sonrió, pero no había humor en ello.
Curiosa coincidencia, ¿no crees? Este bosque es grande. Hay muchas criaturas. No como tú. Víctor dio un paso adelante. Todos conocen la leyenda del lobo blanco que habita en estos territorios. Solitario, poderoso, y según algunos, honorable hasta la estupidez. Kael no respondió. Así que te haré una pregunta simple. Víctor desenvainó su espada a medias, solo lo suficiente para que el metal brillara amenazante. ¿Has visto a una omega con cabello oscuro, marca real en el cuello, aproximadamente 3 meses de embarazo? El silencio se estiró como una cuerda tensa a punto de romperse. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo escucharan desde afuera. Mi mano voló instintivamente a mi vientre, donde el bebé crecía ajeno al peligro que nos rodeaba. Kael podía mentir, podía entregarme. Sería lo más fácil, lo más seguro para él. Pero cuando habló, su voz era acero puro. No. Víctor entrecerró los ojos. ¿Estás seguro? Porque si descubrimos que mientes, el rey Alfa no será misericordioso, ni siquiera con una leyenda. Entonces mejor que busquen en otro lado, dijo Kael, sin un rastro de duda, porque todo lo que encontrarán aquí es un lobo viejo que solo quiere que lo dejen en paz. La tensión era tan densa que podía cortarse con cuchillo. Víctor estudió a Kael durante largos segundos. Sus ojos recorrieron la cabaña, el bosque circundante, como si pudiera detectar la mentira en el aire mismo. Finalmente, escupió en la nieve. Registren el perímetro, ordenó a sus hombres. Radio de medio kilómetro. Si encuentran algo, cualquier cosa, repórtenmelo inmediatamente. Los guardias se dispersaron entre los árboles como sombras hambrientas. Víctor se acercó más a Kael, hasta que estuvieron casi frente a frente. Si descubro que nos mentiste, susurró, lo suficientemente bajo para que yo apenas pudiera escucharlo, volveré. Y no seré tan educado la próxima vez. Estaré esperando, respondió Kael, sin retroceder ni un centímetro. Víctor sostuvo su mirada un momento más. Luego se dio la vuelta y desapareció entre los árboles con sus hombres. Kael esperó. No se movió. No relajó su postura. Solo se quedó allí, vigilante, hasta que los sonidos de botas y voces se desvanecieron completamente en la distancia. Cuando finalmente regresó a la cabaña, me encontró de pie junto a la ventana, temblando. Acaba de mentirle a la mano derecha del rey Alfa, dije, mi voz apenas un susurro. Por mí, lo sé. Volverán, buscarán, y cuando te descubran, entonces pelearé. Su voz era simple, como si estuviera hablando del clima. ¿Por qué? La pregunta salió desesperada, cargada con toda la confusión y el miedo que llevaba dentro. Ni siquiera me conoces, no me debes nada. Que él me miró durante un largo momento. Y por primera vez, vi algo más que cautela en sus ojos de plata, algo que se parecía peligrosamente a la comprensión. Porque, dijo lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, he visto lo que les pasa a los débiles cuando los poderosos no encuentran resistencia. He visto cómo las manadas devoran a los que no pueden defenderse. Y ya he visto suficiente. Hizo una pausa, y su mandíbula se tensó. Además, agregó más bajo, nadie debería ser obligado a llevar una marca que no eligió. Había algo en esas palabras, algo personal, algo que me decía que él también conocía ese dolor. No dije nada más. No había palabras suficientes para agradecer lo que acababa de hacer, pero en ese momento, algo cambió entre nosotros. Ya no era solo un protector temporal. Había elegido un bando. Y ese bando era el mío. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Kael se mantuvo vigilante junto a la ventana, observando el bosque como si esperara que Víctor regresara en cualquier momento. Yo me quedé sentada junto al fuego, con las manos protegiendo mi vientre, sintiendo cómo el bebé se movía, pequeños aleteos que me recordaban que no estaba sola en esto. El silencio entre nosotros era diferente ahora. Ya no era la distancia cautelosa de dos desconocidos. Era algo más pesado, más real. Finalmente, Kael habló sin apartar la vista del exterior. Necesito saber exactamente qué planea hacer Dominic con el bebé. La pregunta era directa, práctica, pero escuché la preocupación debajo. Respiré profundo. No lo sé todo, solo fragmentos, cosas que escuché. Cuéntame los fragmentos. Me envolví en la manta,
buscando calor contra el frío que sentía por dentro. El Ara mencionó un ritual, algo sobre poder ancestral y sangre de Omega marcada. Las palabras salían con dificultad. Escuché a los consejeros hablar sobre una profecía antigua. Decían que un heredero nacido de un vínculo forzado tendría habilidades, poder que ni siquiera Dominic podría controlar. Kael finalmente se giró hacia mí. Su expresión era indescifrable. ¿Dijeron qué tipo de poder? No claramente, pero mencionaron algo sobre despertar la sangre antigua, sobre cómo los primeros alfas podían... Me detuve, sonando ridícula incluso para mí misma. Podían hablar con la luna. Esperaba que se burlara, que dijera que era imposible. Pero no lo hizo. La sangre antigua, murmuró, casi para sí mismo. Hace mucho que no escuchaba ese término. ¿Lo conoces? Se acercó, sentándose frente a mí con una seriedad que me hizo estremecer. Es una leyenda, pero como todas las leyendas, tiene raíces en algo real. Sus ojos de plata me estudiaron. Se dice que los primeros lobos, los que caminaban cuando la luna era joven, tenían habilidades que se han perdido con el tiempo. No solo fuerza física. Podían sentir el futuro, curar con un toque, comunicarse sin palabras. ¿Y Dominic cree que mi bebé tendrá eso? Si lo cree, entonces el ritual del que hablas probablemente sea para extraer ese poder. Su mandíbula se tensó, para tomarlo para sí mismo. El horror me golpeó como agua helada. ¿Puede hacer eso? Los rituales oscuros pueden hacer muchas cosas, ninguna de ellas sin un precio terrible. Se inclinó hacia adelante. Pero hay algo que no entiendo. Los niños con sangre antigua nacen con una marca. No es como la marca de apareamiento en el cuello. Es algo más sutil, más antiguo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué tipo de marca? Depende del linaje, pero siempre está en algún lugar visible, como si la luna misma hubiera tocado al niño. Mis manos temblaron. Kael, hay algo que no te dije. Me miró expectante. Cuando Dominic me marcó, algo extraño sucedió. Las palabras salían atropelladas ahora. Sentí algo más que dolor, como si algo dentro de mí despertara, y después, cuando descubrí que estaba embarazada, ¿qué? Tuve un sueño, vi a mi hijo, y tenía... Tragué saliva. Tenía una marca plateada en su hombro izquierdo, como una luna creciente. El silencio que siguió fue absoluto. Kael se puso de pie abruptamente. Necesito ver tu marca. La del cuello. ¿Qué? ¿Por qué? Porque si lo que dices es cierto, entonces esto es mucho más grave de lo que pensaba. Con manos temblorosas, aparté el cuello de mi camisa, exponiendo la cicatriz donde Dominic me había marcado. Todavía dolía a veces, como si el vínculo mismo fuera una herida que nunca sanaba completamente. Kael se acercó, observando con una intensidad que me hizo sentir expuesta. Inclínate hacia la luz. Obedecí. El resplandor del fuego iluminó mi piel. Y entonces escuché cómo contenía la respiración. ¿Qué pasa? Pregunté, con el miedo trepando por mi garganta. Tu marca. Su voz sonaba extraña. No es solo una marca de apareamiento. ¿Qué quieres decir? Míralo tú misma. Me pasó un pequeño espejo de mano. Con dedos temblorosos, lo tomé y ajusté el ángulo para ver mi cuello. Al principio, solo vi la cicatriz familiar, los 2 puntos donde los colmillos de Dominic habían penetrado. Pero cuando la luz del fuego cayó de cierta manera, vi algo más. Líneas tenues, plateadas, que irradiaban desde la marca principal, formando un patrón, un símbolo, una luna llena atravesada por 3 líneas. ¿Qué es esto?, susurré. Es el sello de sangre real. La voz de Kael era grave. Solo aparece cuando un alfa de linaje ancestral verdadero marca a alguien. Dominic no solo te reclamó como compañera, te marcó como portadora de su heredero. Las implicaciones me golpearon como un puño. Entonces él sabía. Desde el principio sabía que el bebé tendría poder ancestral. No solo sabía. Kael se alejó, pasándose una mano por el cabello blanco. Lo planeó. Todo fue deliberado. La ceremonia, la marca, el embarazo. Te eligió específicamente para esto. ¿Pero por qué yo? Soy solo una Omega de aldea. No tengo nada especial. Kael me miró con una expresión que mezclaba pena y algo parecido al respeto. ¿No lo ves?
Ese era el punto. Necesitaba a alguien sin poder propio, sin familia poderosa que hiciera preguntas. Alguien a quien nadie defendería si desaparecía después del parto. La habitación giró. Todo cobraba sentido de la manera más horrible posible. Mi selección no había sido destino. Había sido cálculo frío. Yo nunca fui una compañera. Fui un recipiente, una herramienta. Entonces el bebé... Mi voz se quebró. Mi hijo nació solo para ser sacrificado. No. La voz de Kyle era firme como roca. Nació porque estás viva, y mientras yo respire, nadie le pondrá una mano encima. Levanté la vista hacia él, con lágrimas quemando mis ojos. ¿Por qué haces esto? Podrías simplemente dejarme ir. Esto no es tu problema. Por un momento, pensé que no respondería, pero entonces se arrodilló frente a mí, hasta que nuestros ojos estuvieron al mismo nivel. Hace 10 años, dijo lentamente, yo tenía una manada, una compañera y un hijo en camino. El aire salió de mis pulmones. El alfa de mi manada decidió que mi compañera sería más útil como su segunda esposa, así que anuló nuestro vínculo. Tomó mi marca como una ofensa personal. Su voz era plana, pero podía sentir el dolor antiguo debajo. Me desterraron, y a ella la obligaron a quedarse. Kyle, nunca supe si el bebé nació, si fue niño o niña, si está vivo. Sus manos se cerraron en puños. Pero aprendí algo ese día. Aprendí que el poder sin compasión es solo tiranía con otro nombre, y que si nunca hice nada más en esta vida, al menos no dejaría que otro inocente sufriera lo mismo. Las lágrimas finalmente cayeron por mis mejillas. Lo siento mucho. No necesito lástima. Se puso de pie. Pero necesito que entiendas algo. Si vamos a hacer esto, si vamos a mantenerte a salvo y proteger a tu hijo, entonces no puede haber más secretos entre nosotros. ¿Hay algo más que necesites saber? Pensé en todas las cosas que había callado, todos los miedos, todas las dudas. Y entonces tomé una decisión. Sí, dije. Hay algo más. Me levanté con dificultad, acercándome a la ventana. Afuera, la luna creciente brillaba entre las nubes. A veces, confesé, cuando sueño, veo cosas, lugares que nunca he estado, personas que no conozco. Y últimamente he estado soñando con fuego, con una batalla, y con un lobo blanco que se interpone entre la oscuridad y la luz. Me giré hacia él. Creo que el bebé no es el único con sangre antigua. Creo que yo también tengo algo. Algo que Dominic despertó sin querer cuando me marcó. Kyle no respondió de inmediato. Solo me observó con esos ojos de plata que parecían ver hasta el fondo de mi alma. Finalmente asintió. Entonces será mejor que aprendas a usarlo, porque Víctor va a volver, y cuando lo haga, no vendrá solo. ¿Qué hacemos? Entrenamos, dijo simplemente, y nos preparamos para la guerra. Pasaron 3 días antes de que llegaran. 3 días en los que Kyle me enseñó cosas que nunca imaginé que necesitaría saber. Cómo moverme en silencio, cómo leer las señales del bosque, cómo distinguir entre un aullido de búsqueda y uno de ataque. No te voy a enseñar a pelear, había dicho el primer día, cuando sugerí que debería aprender a usar un arma. Estás embarazada, y cualquier alfa entrenado te derrotaría en segundos. Entonces, ¿qué se supone que haga? Sobrevivir. Sus ojos de plata eran firmes. Esconderte. Correr si es necesario. Y confiar en que yo puedo manejar el resto. No me gustaba sentirme inútil. Pero tenía razón. También me enseñó sobre la sangre antigua que supuestamente corría por mis venas. No es magia, explicó una tarde mientras yo intentaba meditar como me había indicado. Es instinto amplificado. Los lobos con sangre antigua pueden sentir el peligro antes de que llegue. Pueden leer intenciones. Algunos incluso pueden influir en las emociones de otros. ¿Y cómo se supone que aprenda a hacer eso? Cerrando la boca y concentrándote. Me reí a pesar de todo. Kyle tenía una forma particular de ser directo que, extrañamente, me hacía sentir segura. Pero en la tercera noche, todo cambió. Estaba dormida cuando Kyle me sacudió el hombro. Despierta. Ahora. Su voz era urgente. Abrí los ojos y lo encontré ya vestido, con su abrigo oscuro y botas. La luz de la luna entraba por las ventanas. Debía ser pasada la medianoche.
¿Qué pasa? Vienen. Muchos. Estaba empacando cosas en una mochila con movimientos rápidos y eficientes. 20, tal vez más. Y esta vez traen perros rastreadores. El miedo me atravesó como una lanza. ¿Víctor? Algo peor. Me miró con una expresión que nunca había visto en él. Preocupación real. Siento su esencia. Dominic viene personalmente. Mi corazón dejó de latir por un segundo. No puede. Puede y lo hace. Kyle me lanzó un abrigo grueso. Ponte esto, botas también. Tenemos tal vez 10 minutos antes de que lleguen al claro. ¿A dónde vamos? Hay un lugar. Terreno neutral. Sagrado. Ni siquiera Dominic se atrevería a atacar ahí. Estaba verificando algo bajo las tablas del piso. Pero está a 2 horas a pie. Y no puedo cargarte todo el camino sin dejar un rastro obvio. Entonces pelea. Quédate y... ¿Contra 20 alfas entrenados y el rey alfa más poderoso del norte? Me miró como si hubiera perdido la razón. Soy bueno, Lena, pero no soy suicida. Tenía razón, pero la idea de correr otra vez, de huir como animal perseguido... Podrías entregarme, dije de repente. Decirle que me encontraste, que ibas a llevármele. Salvarías tu vida. Kyle se detuvo. Me miró fijamente. Si alguna vez vuelves a sugerir algo así, te ataré a un árbol yo mismo para que no hagas ninguna estupidez. Su voz era dura, pero sus ojos mostraban algo más suave. Ahora muévete. No tenemos tiempo. Salimos por la parte trasera de la cabaña. El bosque estaba oscuro, solo iluminado por la luna menguante. Kyle se movía con la seguridad de quien conocía cada árbol, cada piedra. Yo lo seguía lo mejor que podía, con mi vientre creciente haciendo cada paso más difícil. Y entonces los escuché. Aullidos. Docenas de ellos. Un coro de cazadores que habían encontrado el rastro. «Más rápido», urgió Kyle. Corrimos. Pero no fue suficiente. A los 15 minutos, las luces de antorchas comenzaron a aparecer entre los árboles detrás de nosotros. Escuché ladridos de perros, voces gritando órdenes. Y entonces, una voz que hizo que mi sangre se congelara. «Lena». La voz de Dominic retumbó en el bosque como un trueno. «Sé que puedes oírme. Sé que estás cerca». Kyle me empujó detrás de un árbol grande, poniéndose frente a mí. «No hay necesidad de esto», continuó Dominic. Su voz era engañosamente calmada. «Regresa. Hablaremos. Olvidaré esta... transgresión. No le creas», susurró Kyle. «Lo sé. Piensa en nuestro hijo». La voz de Dominic cambió, volviéndose más suave, casi tierna. Era la primera vez que lo escuchaba así. «Es mi heredero. Tiene derecho a crecer en el palacio, a conocer su linaje. ¿Quieres criarlo en el bosque como un salvaje?» Mis manos apretaron mi vientre. El bebé se movió, como si pudiera sentir el peligro. «¿Y tú, lobo blanco?», continuó Dominic. Y ahora su voz tenía un filo peligroso. «Sé que estás con ella. Reconozco tu esencia. Entrégamela ahora y tendrás una muerte rápida. Obligarme a cazarla. Y tu agonía será legendaria». Kyle no respondió. Solo me miró, sus ojos de plata brillando en la oscuridad. «¿Puedes correr un poco más?», susurró. Asentí, aunque no estaba segura de que fuera verdad. «Bien. Cuando te diga, corres hacia el norte. No mires atrás. No te detengas por nada. ¿Qué vas a hacer?». «Comprar tiempo». «No, Kyle, no puedes». Pero ya era tarde. Salió de detrás del árbol, transformándose mientras lo hacía. Huesos que crujían, piel que se estiraba. Y en segundos, el lobo blanco se plantó en medio del camino, enorme y amenazante. Las luces de las antorchas se detuvieron. Y entonces apareció Dominic. Era la primera vez que lo veía desde mi huida. Seguía siendo imponente, alto, de hombros anchos, con esos ojos dorados que ahora brillaban con furia contenida. Llevaba armadura de cuero reforzado y una espada al costado. Detrás de él, su manada se extendía como sombras hambrientas. Víctor estaba a su derecha, sonriendo con satisfacción. «Así que es cierto», dijo Dominic, estudiando al lobo blanco. «El lobo blanco legendario. Pensé que eras más inteligente que esto». Kyle gruñó. Un sonido bajo que reverberó en mi pecho. «No importa». Dominic desenvainó su espada.
Me darás lo que vine a buscar, o te arrancaré la garganta y la tomaré de todas formas. Kyle no retrocedió. «Atáquenlo», ordenó Dominic. 5 lobos se lanzaron desde las sombras. Todo sucedió demasiado rápido. Kyle se movió como agua, esquivando el primer ataque, usando su tamaño contra ellos. Agarró a uno por el cuello y lo lanzó contra un árbol. Otro cayó con la garganta desgarrada. Pero eran muchos, demasiados. Un lobo logró morderle el flanco. Otro le agarró una pata trasera. Kyle rugió de dolor y furia. «No». El grito salió de mi garganta antes de poder detenerlo. Dominic se giró hacia donde estaba escondida. Sus ojos se encontraron con los míos. Y sonrió. «Ahí estás». Todo mi cuerpo gritó que corriera. Pero mis piernas no respondían. Era como si el vínculo mismo me paralizara cuando él me miraba directamente. Dominic comenzó a caminar hacia mí, despacio, saboreando cada paso. 3 meses, dijo suavemente. 3 meses persiguiéndote. ¿Sabes cuánto me has costado? ¿Cuántos recursos? ¿Cuánta autoridad? No me importa, logré decir, aunque mi voz temblaba. Oh, pero debería. Estaba a solo metros ahora, porque vas a pagar cada segundo de vergüenza que me hiciste pasar. Kyle intentó interponerse, pero 2 lobos lo tenían inmovilizado. Sangraba de múltiples heridas. Dominic me alcanzó. Su mano se cerró alrededor de mi garganta, no apretando, solo afirmando control. «Mía», susurró, y sentí como el vínculo pulsaba dolorosamente en mi cuello. «Siempre has sido mía. ¿Creíste que podías escapar?» Las lágrimas corrían por mis mejillas. «Por favor», susurré. «El bebé. No le hagas daño». «¿Hacerle daño?» Dominic rió. «Oh, mi querida Lena, voy a hacer mucho más que eso». Su otra mano se movió hacia mi vientre, y entonces sucedió algo que ninguno de nosotros esperaba. Una luz brilló desde mi marca, plateada, cegadora. Dominic gritó, apartándose como si lo hubiera quemado. Las marcas en su propia mano humeaban. «¿Qué demonios?» No tuve tiempo de entenderlo. Solo supe que el agarre se había roto. Y entonces Kyle rugió. No un rugido de lobo, sino algo más profundo, más antiguo. Y los lobos que lo sostenían salieron volando. «¡Corre!», gritó. Y esta vez no dudé. Corrí hacia el norte, con la luz plateada todavía brillando en mi piel, con los gritos de Dominic detrás de mí, y con la terrible certeza de que esto estaba lejos de terminar. No sé cuánto tiempo corrí. Solo sé que en algún momento las voces se apagaron, los aullidos cesaron, y el bosque se volvió silencioso de una manera antinatural. Me detuve, jadeando, apoyándome contra un árbol. Mi vientre dolía, mis piernas temblaban, y la luz plateada que había brotado de mi marca finalmente se desvaneció, dejándome en la oscuridad. «Kyle», susurré al vacío, «por favor». No hubo respuesta. El pánico comenzó a trepar por mi garganta. ¿Y si lo habían matado? ¿Y si había dado su vida para que yo escapara y ahora estaba sola otra vez? Y entonces lo vi. Una sombra blanca moviéndose entre los árboles, cojeando, sangrando. «Kyle». Corrí hacia él justo cuando se transformaba de vuelta. Cayó de rodillas, desnudo y cubierto de heridas. Profundas mordeduras en su hombro, costado, muslo. La sangre manchaba la nieve bajo él. «No, deberías haber esperado», jadeó, su voz ronca de dolor. «No seas ridículo». Me arrodillé junto a él, quitándome mi abrigo para cubrirlo. «¿Qué tan grave es? He tenido... peor». Era una mentira obvia. Podía ver el hueso en una de las heridas. «Necesitas un sanador. Necesitas el terreno sagrado». Señaló hacia adelante con una mano temblorosa. «Está cerca. Allí hay agua curativa. ¿Puedes caminar?» «Tengo que hacerlo». Se apoyó en mí para levantarse, y sentí su peso completamente. Era mucho más pesado de lo que parecía, puro músculo y voluntad, porque si Dominic nos encuentra así, estamos muertos. Caminamos. No sé cómo. Cada paso era una agonía visible en su rostro. Pero Kyle no se detuvo. No se quejó.
Solo siguió adelante con una determinación que me partía el corazón. Finalmente, después de lo que pareció horas, el bosque se abrió. Era un claro circular, perfectamente simétrico, como si hubiera sido tallado por manos antiguas. En el centro había un estanque pequeño que brillaba con luz propia, no luz de luna, sino algo interno, plateado y pulsante. Piedras antiguas rodeaban el perímetro, cubiertas de símbolos que no podía leer pero que hacían que algo en mi pecho vibrara con reconocimiento. «Terreno sagrado», murmuró Kyle. «Aquí, ningún lobo puede atacar a otro. Es ley, ancestral. ¿Estamos a salvo?» Por ahora. Se dejó caer junto al estanque, su respiración entrecortada. «Ayúdame, al agua». Lo ayudé a entrar. El estanque era poco profundo, tal vez hasta la cintura, pero en el momento en que su sangre tocó el agua, ésta comenzó a brillar más intensamente. Kyle jadeó. Sus músculos se tensaron. «¿Qué está pasando? ¿Te está lastimando?» «No, está curando». Su voz sonaba sorprendida. Más rápido de lo que recordaba. Observé, fascinada y aliviada, cómo las heridas comenzaban a cerrarse. No completamente. Todavía quedaban cicatrices rojas y carne sensible, pero la hemorragia se detuvo. El hueso expuesto quedó cubierto. En minutos, pasó de estar al borde de la muerte a simplemente herido. Cuando finalmente salió del agua, se movía mejor, todavía con dolor, pero funcional. Me tendió la mano desde la orilla. «Tu turno. Yo no estoy herida». Pero el bebé sintió el estrés, el terror. «Entra». No era una sugerencia. Con cuidado, bajé al agua. Estaba tibia, no fría como esperaba, y en el momento en que me sumergí completamente, sentí algo que no había sentido en meses. Paz. El vínculo forzado con Dominic, que siempre pulsaba en mi cuello como una cadena invisible, se calmó. No desapareció, pero se tranquilizó, como si el agua sagrada pusiera una barrera entre su reclamo y mi alma. Y el bebé se movió, suave, tranquilo, como si también sintiera la seguridad. Lágrimas silenciosas corrieron por mis mejillas. Cuando salí, Kyle había encontrado una cueva pequeña en el borde del claro. Había encendido un fuego modesto y extendido nuestras pocas mantas. «Duerme», dijo simplemente. «Haré guardia. Estás herido. Necesitas descansar más que yo». Lena me miró con esos ojos de plata que ahora conocía tan bien. «Déjame hacer esto, por favor». Había algo en su tono, algo vulnerable, como si necesitara sentir que todavía podía protegerme después de casi perder. Asentí y me acosté cerca del fuego. Pero el sueño no vino. Después de una hora de dar vueltas, finalmente hablé. «Kyle». «¿Sí? ¿Por qué no se retiraron?» «Dominic y su manada. Cuando llegamos al terreno sagrado, pudieron habernos seguido hasta el borde». Silencio. Luego, «Porque matarlos a todos me habría costado mi propia vida. Pero hacerlo aquí, en terreno sagrado». Hizo una pausa. «Habría maldecido mi alma, y la de ellos. Dominic es cruel, no estúpido. Sabe que algunas leyes no se rompen». «¿Entonces estamos seguros?» «Por ahora, pero esto solo retrasa lo inevitable». Se acercó un poco, todavía vigilante pero menos distante. «Eventualmente tendremos que salir. Y cuando lo hagamos, lo sé». Otro silencio, más suave esta vez. «Kyle», dije de nuevo, «lo que pasó en el bosque, la luz que salió de mi marca. Yo no sabía que podía hacer eso. La sangre antigua despierta cuando hay necesidad desesperada». Su voz era pensativa. «Especialmente cuando se trata de proteger a alguien que amas. Pero yo no amo a Dominic. No estabas protegiéndote de él». Me miró directamente. «Estabas protegiendo al bebé. Y probablemente a mí también». Mi corazón dio un vuelco. «Yo... no tienes que decir nada». Se giró hacia el fuego. «Solo... gracias. Por no dejarme morir como un idiota noble allá atrás». Algo en mi pecho se apretó. Algo cálido y aterrador al mismo tiempo. «Kyle, ¿puedo preguntarte algo? Depende de qué tan personal sea. Tu compañera, la que te quitaron, ¿qué
¿Qué sentías cuando estabas con ella? Su mandíbula se tensó. Pensé que no respondería, pero entonces habló, tan bajo que casi no lo escuché, como si finalmente tuviera un hogar, como si el mundo tuviera sentido por primera vez. Hizo una pausa, como si pudiera ser quien realmente era sin disculparme por ello. ¿La extrañas? Cada día. Pero se pasó una mano por el cabello blanco. El tiempo te enseña que puedes extrañar algo y aún así seguir adelante, que puedes honrar el pasado sin quedar atrapado en él. Me senté, envolviéndome en la manta. ¿Crees que alguna vez podrás volver a sentir eso? ¿Con alguien más? Finalmente me miró. Realmente me miró. Y en sus ojos vi algo que me robó el aliento. Estoy empezando a creer que sí. El aire entre nosotros cambió. Se volvió más denso, más cargado. Lena, dijo suavemente, necesito que entiendas algo. Lo que siento, lo que estoy comenzando a sentir por ti. Se detuvo, como si las palabras fueran difíciles. No es porque seas Omega, no es por instinto o biología, es porque eres valiente cuando deberías estar rota, porque luchas cuando sería más fácil rendirte. ¿Por qué? ¿Qué? Porque me recuerdas que todavía hay cosas en este mundo que valen la pena proteger. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran de miedo o dolor. Yo también siento algo, confesé. Cuando estoy contigo, no me siento como una cosa que alguien posee. Me siento como yo misma. Y eso es algo que nunca tuve, ni siquiera antes de Dominic. Kyle se acercó lentamente, dándome tiempo para retroceder si quería. No lo hice. Se arrodilló frente a mí. Levantó una mano y con infinita suavidad limpió una lágrima de mi mejilla. Cuando todo esto termine, dijo, su voz ronca, cuando estés libre de Dominic y el bebé esté a salvo. Si todavía sientes esto, lo sentiré. Interrumpí. Sé que lo haré. Entonces te daré una elección. Sus ojos de plata brillaban con una intensidad que me atravesó. No una marca forzada. No un vínculo obligado. Solo una elección. De quedarte. O irte. Como quieras. ¿Ni si elijo quedarme? Una sonrisa pequeña, la primera real que le había visto, tocó sus labios. Entonces pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas. Me incliné hacia adelante. Él hizo lo mismo. Nuestras frentes se tocaron. No fue un beso. Fue algo más profundo. Una promesa. Un reconocimiento. Y en ese momento, en terreno sagrado bajo una luna que nos observaba en silencio, sentí como algo en mi pecho se abrió. No era el vínculo forzado que me ataba a Dominic. Era algo nuevo, algo genuino, algo que yo elegía. Permanecimos en el terreno sagrado durante 5 días. 5 días de paz extraña. 5 días en los que Kyle sanaba y yo aprendía a controlar la luz plateada que había brotado de mi marca. 5 días en los que el mundo exterior pareció contenerse, esperando. Pero en la 5ª noche, todo cambió. Me desperté con un dolor agudo en el cuello. La marca de Dominic ardía como si alguien hubiera presionado hierro candente contra mi piel. Kyle, jadeé, agarrándome el cuello. Él estaba a mi lado en segundos. Cuando vio mi marca, su expresión se ensombreció. Está brillando, rojo. Miré hacia abajo y vi que tenía razón. La cicatriz que Dominic había dejado pulsaba con luz carmesí. ¿Qué significa? Está llamándote. La voz de Kyle era tensa. El vínculo forzado tiene un límite. Si pasas demasiado tiempo lejos de él, puede forzarte a regresar. No, el pánico me atravesó. No, no puedo. No lo harás. Me tomó los hombros, firme pero gentil. Pero tampoco podemos ignorar esto. Si el vínculo sigue fortaleciéndose, eventualmente anulará tu voluntad. Te arrastrará de vuelta a él como si fueras un títere. Entonces, ¿qué hago? Kyle me soltó, alejándose hacia la entrada de la cueva. Cuando habló, su voz era grave. Hay una forma, un ritual, pero es peligroso y... Se detuvo. Requiere que tomes una decisión que no puedes deshacer. Dime. Se giró hacia mí. A la luz del fuego, sus ojos de plata parecían líquidos. Durante la luna roja, que ocurre cada 3 años, es posible romper un vínculo forzado, pero solo si otro alfa te reclama públicamente ante testigos ancestrales.
Mi corazón se detuvo. ¿Reclamarme? No como lo hizo Dominic. Se apresuró a aclarar. No con fuerza, no sin consentimiento, pero... Tragó saliva. Tendrías que aceptar una nueva marca, libremente, de un alfa que esté dispuesto a interponerse entre tú y Dominic para siempre. El peso de esas palabras cayó sobre mí. Tú, susurré. Estás hablando de ti. No respondió. No necesitaba hacerlo. Que él. Eso te convertiría en enemigo directo de Dominic. Te marcaría como traidor ante todas las manadas. Nunca podrías. Ya soy su enemigo. Su voz era firme. El momento en que mentí a Víctor. El momento en que te protegí. Ya elegí mi bando, Lena. La pregunta es, ¿cuál es el tuyo? Quería decir que sí inmediatamente, pero algo me detuvo. ¿Cuándo es la luna roja? Kael miró hacia el cielo nocturno visible desde la entrada de la cueva. Mañana. La preparación comenzó al amanecer. Kael me explicó que el ritual debía hacerse en presencia de los ancianos neutrales. Lobos que no pertenecían a ninguna manada, pero que mantenían las leyes ancestrales. Vivían más profundo en el bosque, en un lugar llamado el Círculo de Piedra. Son los únicos con autoridad para validar la ruptura de un vínculo forzado, explicó mientras empacábamos. Sin ellos, incluso si rompiéramos la marca, Dominic tendría derecho legal de reclamarte de nuevo. Y si los ancianos dicen que no, entonces estamos exactamente donde estamos ahora, pero al menos lo habremos intentado. Salimos del terreno sagrado cuando el sol estaba alto. Afuera, el bosque parecía diferente, más silencioso, como si supiera que algo importante estaba por suceder. Caminamos durante horas. Mi vientre hacía cada paso más difícil. El bebé había crecido considerablemente en las últimas semanas, pero Kael se mantenía a mi ritmo, paciente, ofreciendo su brazo cuando el terreno se volvía difícil. Finalmente, cuando el sol comenzaba a descender, llegamos. El círculo de piedra era exactamente como sonaba. Un anillo perfecto de monolitos antiguos, cada uno más alto que 2 hombres. Símbolos que no podía leer cubrían cada superficie. Y en el centro del círculo, sentados en piedras más pequeñas, esperaban 3 figuras, 2 hombres y una mujer, todos ancianos, con cabello plateado y ojos que parecían ver a través del tiempo mismo. «Lobo blanco», dijo la mujer, su voz sorprendentemente fuerte. «Han pasado años desde que pisaste este lugar. Anciana Mora». Kael inclinó la cabeza con respeto. «Vengo en petición urgente. Ya sabemos por qué estás aquí». Uno de los hombres, alto y de rostro severo, habló. «El vínculo forzado. La omega del rey Alfa. La luna roja». «¿Cómo?» «Los vientos traen rumores». La anciana Mora sonrió levemente. «Y el terreno sagrado nos habló de tu presencia». Sus ojos se posaron en mí. «Acércate, niña». Con piernas temblorosas obedecí. La anciana estudió mi rostro. Luego mi cuello donde la marca de Dominic todavía brillaba débilmente roja. Extendió una mano arrugada y tocó la cicatriz. Jade. Su toque era frío, pero no desagradable. «Vínculo forzado», confirmó. «Sellado bajo luna llena, con sangre real». Hizo una pausa. «Y algo más. Sangre antigua, en ti y en el niño que llevas». «Sí», susurré. «¿Sabes lo que pides?» El segundo hombre, más joven que los otros, con una cicatriz que le cruzaba toda la cara, se inclinó hacia adelante. «Romper un vínculo con un rey alfa es declarar guerra. Todas las manadas bajo su dominio te perseguirán. A ti, al lobo blanco, al niño. No habrá refugio». «Lo sé. Y aún así vienes aquí, porque vivir como prisionera no es vivir». Mi voz se fortaleció. «Porque mi hijo merece nacer libre, y porque...» Miré a Kael. «Porque encontré algo que vale la pena luchar». Los ancianos intercambiaron miradas. «El ritual requiere 3 cosas», dijo la anciana Mora. «Primera, tu consentimiento absoluto, dado libremente». «Lo doy». «Segunda, un alfa dispuesto a marcarte y asumir las consecuencias». Kael dio un paso adelante. «Estoy dispuesto». «Tercera». La anciana hizo una pausa. «Sangre, la tuya y la de él, mezcladas bajo la luna roja, para sellar el nuevo vínculo y romper el viejo». «¿Dolerá?», pregunté. «Menos que el vínculo forzado».
respondió. Pero sí, el dolor es parte del proceso. Es como la luna sabe que tu elección es real. Asentí. Entonces prepárense. El hombre con la cicatriz se puso de pie. La luna roja sale en 2 horas. Usen ese tiempo sabiamente. Porque una vez que comience el ritual, no hay vuelta atrás. Y Tanás, Kyle y yo nos alejamos hacia el borde del círculo. El silencio entre nosotros era denso con todo lo no dicho. Todavía puedes cambiar de opinión, dijo finalmente. Nadie te culparía. ¿Tú quieres que cambie de opinión? No. Su respuesta fue inmediata. Pero necesito saber que realmente lo quieres. No porque sea tu única opción, no porque tengas miedo, sino porque es lo que eliges. Me giré hacia él completamente. Kyle, en estos días contigo he sentido más libertad que en toda mi vida. Me has dado elecciones cuando todos los demás solo me daban órdenes. Me has visto como persona, no como propiedad. Toqué su rostro. Esto no es miedo, esto es esperanza. Él cubrió mi mano con la suya. Cuando te marque, dijo suavemente, no será como Dominic. Será en tu hombro, no en tu cuello, donde tú puedas verla, donde puedas recordar que fue tu elección. ¿Y el vínculo? Será diferente, más suave, como una conversación constante en lugar de un grito. Sonrió levemente. Podrás sentir lo que siento, y yo lo que tú sientes. Pero nunca te controlaré. Nunca podría. ¿Y si Dominic viene por nosotros después? Entonces pelearemos juntos. Sus ojos de plata brillaron con determinación feroz. Porque eso es lo que hacen las parejas verdaderas. No poseen, no controlan, luchan lado a lado. La luna comenzó a subir en el horizonte, y era roja, roja como sangre, roja como fuego. «Es hora», llamó la anciana mora. Kyle me tendió la mano. ¿Lista? Tomé su mano. Firme, segura. Lista. Y juntos caminamos hacia el centro del círculo, hacia la luna roja, hacia un futuro que elegíamos nosotros mismos, hacia la libertad. El ritual comenzó con sangre. La anciana mora cortó mi palma primero. Una línea limpia y precisa. La sangre brotó, oscura bajo la luz roja de la luna. Luego la de Kyle. Él no hizo ni un gesto de dolor. «Junten sus manos», ordenó la anciana. Nuestras palmas se encontraron. La sangre se mezcló, y sentí como algo en el universo se movía, reconociendo lo que estábamos haciendo. Lena de la aldea del sur. La voz de la anciana mora resonó como campanas antiguas. ¿Rompes el vínculo forzado con el rey Alfa Dominic? Lo rompo. Mi voz era firme. ¿Aceptas libremente la marca de Kyle, el lobo blanco, sin coacción ni miedo? La acepto. La anciana se giró hacia Kyle. Kyle del linaje lunar. ¿Aceptas la responsabilidad de proteger a esta Omega y al hijo que lleva, sabiendo que esto te marcará como enemigo de un rey? Lo acepto. Sus ojos de plata no dejaron los míos ni por un segundo. Entonces, bajo la luna roja, ante testigos ancestrales, declaro este vínculo válido y... Un aullido desgarró la noche. Todos nos congelamos. No era un aullido cualquiera. Era el rugido de un alfa furioso. Y venía directo hacia nosotros. «Imposible», susurró el hombre de la cicatriz. Nadie se atrevería a interrumpir, pero entonces aparecieron. Lobos, docenas de ellos, emergiendo de entre los árboles como sombras vivas, y al frente, en su forma humana pero con ojos brillando dorados en la oscuridad, caminaba Dominic. «Detente». Su voz retumbó en el círculo de piedra. Los ancianos se pusieron de pie, indignados. «Rey Alfa Dominic», la anciana mora habló con autoridad de siglos. «Este es terreno sagrado. Ningún lobo puede atacar aquí. Es ley ancestral, ley que no aplica cuando se trata de mi propiedad». Dominic entró al círculo con una confianza que helaba la sangre. Víctor y 2 docenas de alfas lo seguían. «Esa Omega lleva mi marca, mi hijo. Son míos por derecho de sangre». «El vínculo fue forzado», intervino Kyle, colocándose frente a mí. «Y ella está rompiendo ese vínculo legalmente». «¿Legalmente?» Dominic rió. Era un sonido horrible. «¿Crees que me importan las leyes de ancianos marchitos? ¿Crees que me importa su bendición? Debería», dijo el hombre de la cicatriz. «Porque sin nuestra validación,
Toda manada del continente sabrá que mantienes un vínculo forzado. Perderás credibilidad, respeto, poder. Ya tengo suficiente poder. Dominic desenvainó su espada. Y si debo masacrar a 3 ancianos para mantenerlo, que así sea. El horror me atravesó. Estaba hablando de matar a los ancianos neutrales, de romper leyes que habían existido durante 1000 años. «Estás loco», susurré. Sus ojos dorados se clavaron en mí. Loca es la Omega que cree que puede escapar de mí. Dio otro paso. Loco es el lobo solitario que cree que puede robármela. Otro paso. Pero yo solo estoy tomando lo que me pertenece. Nunca te pertenecí. Las palabras salieron antes de poder detenerlas. Fui vendida. Fui marcada a la fuerza. Y mi hijo no es una herramienta para tu ritual enfermo. Silencio absoluto. Dominic sonrió lentamente. Entonces supongo que tendré que enseñarte tu lugar. Levantó la mano. Sus lobos se prepararon para atacar. Y entonces sucedió. La marca en mi cuello, la que Dominic había puesto, brilló, pero no rojo, plateado, como la luna misma. Y con ese brillo, algo dentro de mí se rompió. No el vínculo, algo más profundo. Una barrera que había estado conteniendo mi verdadero poder. Sentí como la energía brotaba desde mi centro. Desde el bebé. Desde la sangre antigua que ambos compartíamos. Mi visión se volvió plateada. Lena. Escuché a Kyle, su voz distante. Tus ojos. Levanté las manos, sin pensar, solo sintiendo. Y la luz explotó. No fue como antes, ese pequeño destello que había quemado a Dominic. Esto era diferente. Esto era poder puro, ancestral, incontenible. Los lobos de Dominic que estaban más cerca cayeron de rodillas, aullando de dolor. La luz los rechazaba como si fueran oscuridad que no podía existir cerca de ella. ¿Qué eres? Víctor retrocedió, con los ojos muy abiertos. La anciana mora rió. Un sonido de asombro y reconocimiento. Es una guardiana de luna, susurró. No hemos visto una en 200 años. ¿Qué es eso?, preguntó Kyle, todavía protegiéndome aunque ya no necesitaba protección. Una Omega con sangre antigua tan pura que puede canalizar el poder de la luna misma. La anciana me miraba con algo parecido a la reverencia. Solo nacen cuando la luna necesita un protector. Cuando el equilibrio está en peligro. Dominic gruñó, recuperándose del shock inicial. No me importa que sea. Sigue siendo mía. Se lanzó hacia adelante. Pero Kyle fue más rápido. Se transformó en un movimiento fluido. El lobo blanco interceptando al rey alfa antes de que pudiera alcanzarme. Chocaron con una fuerza que hizo temblar la tierra. La batalla estalló. Los lobos de Dominic atacaron. Los ancianos levantaron barreras de luz antigua para proteger el círculo. Y yo estaba en el centro, con poder fluyendo a través de mí, como un río desbordado. Kyle y Dominic peleaban con una ferocidad brutal. Colmillos contra colmillos, garra contra garra. Eran casi iguales en tamaño, pero Dominic tenía más experiencia en batalla. Kyle comenzaba a perder terreno. No, murmuré. No, no, no. Extendí mis manos hacia ellos, hacia Kyle específicamente, y la luz plateada fluyó hacia él. Su pelaje blanco comenzó a brillar. Sus heridas se cerraron. Su fuerza se duplicó, y con un rugido que sacudió el bosque, Kyle lanzó a Dominic contra uno de los monolitos de piedra. El rey alfa cayó, sangrando, aturdido. Víctor corrió hacia su rey, pero Kyle se interpuso, gruñendo una advertencia que no necesitaba palabras. Suficiente, dije. Mi voz sonaba diferente, más profunda, resonante. Esto termina ahora. Caminé hacia Dominic. Cada paso brillaba con luz plateada. Me arrodillé frente a él, tocando su cuello donde su propia marca de alfa brillaba débilmente. Te doy una opción, dije. La misma que tú nunca me diste. Acepta que el vínculo está roto. Acepta que mi hijo no es tuyo para usar, y vive. ¿O qué? Escupió sangre. ¿Me matarás? ¿Una pequeña Omega? No. La luz en mis manos creció. Pero puedo hacer algo peor. Puedo quitarte tu poder ancestral, dejarte como un alfa común. Sin la sangre que te hace especial. El miedo cruzó sus ojos por primera vez. No puedes. Puedo.
Y era verdad. Podía sentir cómo su poder respondía al mío. Cómo podía simplemente apagarlo. Entonces eliges, tu orgullo o tu poder. El silencio se estiró. Finalmente, Dominic bajó la cabeza. No en sumisión, en derrota. El vínculo está roto, murmuró. Tú y el niño ya no son míos. Retiré mi mano. La luz se desvaneció. Víctor, dijo Dominic, su voz ronca, retira a la manada. Pero mi señor, que retires a la manada. Víctor obedeció, aunque su mirada prometía que esto no había terminado. Los lobos se retiraron en la oscuridad. Dominic se levantó con dificultad, mirándome una última vez. Esto no es piedad, dijo. Algún día lo lamentarás. No, respondí, porque finalmente soy libre. Se fue. Y con él, la oscuridad que había cargado durante meses. Me giré hacia Kyle, que había vuelto a su forma humana. Estaba cubierto de heridas, pero vivo. Gloriosamente vivo. ¿Terminamos el ritual?, pregunté a la anciana mora. Ella sonrió. Oh, niña. El ritual se completó en el momento en que elegiste quedarte y pelear en lugar de huir. La luna ya te reconoce como suya. Miré mi hombro. Y ahí, brillando suavemente, estaba la marca de Kyle, una luna creciente rodeada de estrellas. No en mi cuello, en mi hombro, donde yo había elegido. Kyle se acercó, tocándola con dedos temblorosos. Es perfecta, susurró. Como debe ser, dijo la anciana. Ahora vayan, construyan la vida que eligieron. Y con la luna roja brillando sobre nosotros, Kyle tomó mi mano, y juntos caminamos hacia nuestro futuro. Libres. 6 meses después, la primavera había llegado al bosque de una manera que parecía imposible después de tanto invierno. Los árboles brotaban con hojas nuevas. Las flores silvestres cubrían el suelo como un manto de colores, y en el claro donde antes solo había habido una cabaña solitaria, ahora se alzaba algo más. Un hogar. No grande, no lujoso, pero nuestro. Kyle había pasado meses expandiendo la cabaña original. Ahora tenía una habitación adicional, pequeña, pintada con símbolos de protección que los ancianos nos habían enseñado, donde una cuna de madera esperaba pacientemente. Yo estaba sentada en el porche, con las manos sobre mi vientre enorme. El bebé pateaba constantemente ahora, como si estuviera ansioso por conocer el mundo que tanto habíamos luchado para darle. Inquieto hoy, observó Kyle, saliendo de la cabaña con 2 tazas de té de hierbas. Se sentó a mi lado, pasándome una. Como su padre, dije con una sonrisa. Como su madre, respondió, con ese brillo de diversión en sus ojos de plata que ahora veía a menudo. Los últimos meses habían sido inesperadamente pacíficos. Después de aquella noche en el círculo de piedra, Dominic había cumplido su palabra. Se había retirado con su manada. Corrieron rumores de que había perdido apoyo entre los alfas menores después de que se supo que había intentado atacar terreno sagrado. Algunos decían que estaba planeando venganza, otros que había sido humillado tan completamente que nunca se recuperaría. No me importaba. Mientras nos dejara en paz, podía hacer lo que quisiera. Habíamos regresado a este lugar, el bosque que Kyle llamaba hogar, y comenzamos a construir algo nuevo, algo que ninguno de nosotros había tenido antes. Una familia elegida. No estábamos solos. El Ara, la sirvienta que me había advertido en el palacio, nos había encontrado 2 meses después de la batalla. Llegó de noche, herida y asustada, huyendo después de que Dominic descubriera su traición. Lo siento, había llorado cuando Kyle la encontró en el límite del territorio. No tenía a dónde más ir. La acogimos. Por supuesto que lo hicimos. Ahora ella vivía en una cabaña más pequeña que Kyle había construido cerca de la nuestra. Se había convertido en algo más que una aliada. Era hermana, amiga, la tía que mi hijo necesitaría, y no fue la única. 3 semanas después, llegó un lobo joven llamado Marcus. Había sido parte de una manada del este que lo había expulsado por defender a una omega de los abusos de su alfa. Kyle lo acogió sin preguntas. Los rechazados cuidan de los rechazados, había dicho simplemente. Luego vino Sara, una sanadora que había perdido a su familia en una disputa territorial. Y después Tomás, un guerrero viejo que solo quería paz después de décadas de batalla. Lentamente, sin planearlo, habíamos creado algo que nunca imaginé posible.
Una manada. No como las que conocía, rígidas, jerárquicas, donde el poder lo era todo. Esta era diferente. Aquí no había reglas sobre quién podía hablar o dónde debías pararte. Solo existía respeto mutuo, apoyo, elección. Kyle nunca se proclamó alfa de esta pequeña manada, pero todos lo seguían de todas formas. No por miedo, por lealtad ganada. ¿En qué piensas?, preguntó ahora, sacándome de mis pensamientos. ¿En cómo llegamos aquí?, dije. Hace 6 meses estaba corriendo por mi vida, y ahora... ¿Ahora? Ahora tengo todo lo que nunca supe que quería. Kyle sonrió, pero había seriedad detrás de ella. ¿Algún arrepentimiento? Ninguno. Tomé su mano entrelazando nuestros dedos. ¿Y tú? Solo uno. Su expresión se volvió pensativa. Que no te encontré antes. Que tuviste que sufrir tanto para llegar aquí. Pero llegué. Toqué la marca en mi hombro. Su marca, que brillaba suavemente incluso ahora. Y cada cicatriz valió la pena por este momento. El bebé pateó especialmente fuerte, como si estuviera de acuerdo. Ambos reímos. ¿Crees que será niño o niña?, preguntó Kyle. Honestamente no me importa. Mientras esté sano y... Me detuve abruptamente. ¿Lena? Creo... Sentí como algo cálido corría por mis piernas. Creo que acaba de decidir que es hora. Los ojos de Kyle se abrieron enormes. ¿Ahora? ¿Estás segura? Otra contracción me golpeó. Más fuerte esta vez. Muy segura. Lo que siguió fue un torbellino de actividad. Kyle me llevó adentro, gritando por Sara. El ara apareció segundos después, con las manos llenas de telas limpias y agua caliente. Marcus corrió a avisar a los ancianos. Un bebé con sangre antigua naciendo era algo que ellos querían presenciar. El dolor era intenso, peor que cualquier cosa que hubiera experimentado. Pero entre cada contracción, Kyle estaba ahí, sosteniendo mi mano, susurrando palabras de aliento, dejándome apretar tan fuerte que probablemente le rompería los dedos. «Lo estás haciendo increíble», murmuró. «Solo un poco más. Fácil para ti decirlo». Jadeé. «Tienes razón. Eres mucho más valiente que yo». Sara trabajaba con eficiencia tranquila, guiándome a través de cada empujón. El ara secaba mi frente con un paño fresco. Y entonces, cuando la luna llena comenzaba a subir afuera, escuché el llanto. Fuerte, saludable, perfecto. «Es un niño», anunció Sara, envolviendo al bebé en una manta suave. «Y es hermoso». Me lo colocó en los brazos, y el mundo se detuvo. Era perfecto, pequeño pero fuerte, con un mechón de cabello oscuro y ojos que luchaban por abrirse. Su llanto se calmó en el momento en que sintió mi calor. «Hola, pequeño», susurré, con lágrimas corriendo por mis mejillas. «Hola, mi bebé, mi hijo, mi milagro». Kyle se inclinó, mirando al niño con una expresión de asombro absoluto. «¿Puedo...?» «Por supuesto». Con manos increíblemente gentiles, tomó al bebé. Y vi cómo algo en su expresión se rompía y sanaba al mismo tiempo. «Hola, pequeño guerrero», murmuró. «Bienvenido al mundo. Te prometo que siempre estarás a salvo. Siempre serás amado. Y siempre tendrás la libertad de elegir tu propio camino». El bebé envolvió su pequeña mano alrededor del dedo de Kyle, y en ese gesto simple, vi cómo se formaba un vínculo que no tenía nada que ver con sangre, y todo que ver con amor. Sara se acercó, revisando suavemente al bebé. «Está perfectamente sano», dijo. «Y miren». Apartó cuidadosamente la manta del hombro izquierdo del bebé. Allí, brillando suavemente con luz plateada, estaba la marca. Una luna creciente, exactamente como la había visto en mis sueños. «Sangre antigua», susurró el ara con reverencia. «Es real, muy real», confirmó una voz desde la puerta. Era la anciana Mora. Había llegado con los otros 2 ancianos, sus rostros brillando con satisfacción. «Un niño nacido de elección en lugar de imposición», dijo, acercándose para bendecir al bebé con un toque en la frente. «Será poderoso, pero más importante, será libre». «¿Tiene nombre?», preguntó el hombre de la cicatriz. Miré a Kyle. Habíamos hablado de esto durante meses. «Aiden», dije. «Significa pequeño fuego».
porque iluminó la oscuridad cuando más lo necesitábamos. Aiden, repitió Kael, probando el nombre. Es perfecto. Los ancianos se quedaron un rato más, ofreciendo bendiciones y protecciones antiguas. Luego se fueron, dejándonos solos con nuestro milagro. Esa noche, con Aiden dormido entre nosotros, Kael y yo nos quedamos despiertos, simplemente observándolo. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dije finalmente. ¿Qué? Hace un año, si me hubieras dicho que sería feliz, que tendría una familia, un hogar, un hijo sano, no te habría creído. Habría pensado que era imposible. ¿Y ahora? Ahora sé que las cosas imposibles solo necesitan a las personas correctas para hacerlas realidad. Kael se inclinó, besando mi frente. Te amo, dijo. No era la primera vez que lo decía, pero cada vez se sentía como un milagro nuevo. Yo también te amo. Afuera, la luna llena brillaba sobre nuestro pequeño territorio, sobre nuestra manada elegida, sobre el futuro que habíamos construido con sangre, lágrimas y esperanza inquebrantable. Y en ese momento, acunando a mi hijo, con el hombre que amaba a mi lado, finalmente entendí algo fundamental. La libertad no es algo que te dan, es algo que eliges. Y nosotros habíamos elegido, una y otra vez, y seguiríamos eligiendo, juntos, bajo la luna, para siempre. Si esta historia te gustó, te invito a suscribirte ahora mismo. Tu suscripción es lo que mantiene este canal vivo y me ayuda a traer más capítulos intensos para ti. Mira el icono que está apareciendo en la pantalla. Solo tócalo para suscribirte al instante. Es rápido y no te perderás ningún nuevo episodio de nuestro universo paranormal. Gracias por estar aquí. Haz clic en el icono y nos vemos en la próxima historia.